Hola amigos y amigas de la olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de este espacio de la Red de la Diversidad de Huayna-Tambo, en el que solemos profundizar distintas temáticas, conversar sobre ellas y, como siempre decimos, colocar voces en el debate que aporten a la construcción de nuestras propias posiciones, porque aquí lo que no compartimos son verdades únicas, sino voces que alimenten nuestros propios debates. Como siempre, en la olla Sazón Pública vamos a tener invitados e invitadas que nos ayudan a esas profundizaciones. Hoy nos vamos a encontrar con una amiga, ella es activista, luchadora por los temas como los derechos de la naturaleza, temas ecológicos, pero también temas de justicia social. Estoy hablando de Esperanza Martínez desde el Ecuador, integrante de Acción Ecológica. Esperanza, un gusto que estés en la olla Sazón Pública, que estés con la gente de Huayna-Tambo, de la Red de la Diversidad aquí en Bolivia. Hola, buenos días. Un gusto también para mí estar aquí. Se suele decir que el escenario que estamos viviendo en nuestros países y en el mundo se debe a un desequilibrio muy fuerte en las relaciones entre seres humanos y naturaleza. Bueno, sí, yo diría que efectivamente el planeta entero está sufriendo un revolcón total, que hay una crisis muy fuerte, que es una crisis ambiental, que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis distinta, es una crisis de violencias, es una crisis de una acumulación despiadada y de un despojo despiadado. Normalmente se suele decir que básicamente es el cambio climático, pero me da la impresión que al circunscribirlo solo en el cambio climático, dejamos pasar muchos otros temas que no necesariamente los entendemos como cambio climático y que de todas maneras tienen relación con el cambio climático. Tenemos un problema de contaminación de las aguas, tenemos un problema de contaminación, de acumulación de basuras impresionantes en los mares. Si estamos perdiendo los mares, ese sitio donde nació la vida, está llenándose de islas de plásticos y de basura. Tenemos un problema gravísimo al ver cómo están desapareciendo las selvas, cómo están desapareciendo los bosques en los distintos ecosistemas. Es decir, estamos con un problema muy grave y sí tiene que ver con esta relación que ha habido históricamente con la naturaleza, el haber visto a la naturaleza como el lugar en donde podemos extraer ilimitadamente, ese lugar que fue hecho para uso y usufructo de los seres humanos y que para lograr esto tuvimos que provocar esta gran ruptura entre los seres humanos y los seres no humanos. Ahora, en general, se suele decir que estamos enfrentando una sexta extinción y que esto es responsabilidad de lo que ahora se llama el antropoceno. Esta era en donde los seres humanos son los que están provocando esta destrucción planetaria. Yo lo que diría es que los seres humanos y la especie humana no se comporta como una especie única. Es decir, no son todos los seres humanos los que están provocando el cambio climático, la destrucción de los mares, la destrucción de las selvas. Realmente hay un modelo económico en donde hay unas élites de poder que tienen esta lógica de acumulación y que están provocando esta destrucción, pero también hay una otra parte del mundo que está haciendo unos esfuerzos supremamente sobrehumanos, diría, para sostener y para mantener viva la naturaleza. Tenemos que en todos los continentes hay pueblos que se resisten, que al defender sus territorios están realmente defendiendo espacios naturales en donde están viviendo seres humanos y no humanos, y están defendiendo conocimientos, están defendiendo formas de hacer las cosas distintas. Entonces, un poco lo que yo te diría sobre esta gran crisis es que sí hay una gran responsabilidad humana, no de todos los humanos, particularmente de aquellos que representan a las élites de poder, muy representados por empresas transnacionales, muy representados por grupos económicos que tienen como objetivo acumular riquezas, pero que tenemos una otra parte del mundo, aquellos que están siendo desposeídos, que están dando de todas maneras una fuerte lucha de resistencia, pero que de alguna manera vivimos un momento en donde esta gran división entre quienes están actuando en la destrucción del mundo y los que están actuando por la protección del mundo necesitan ejercicios y aliados. Y creo que eso también está pasando. Esos aliados que se necesitan con los jóvenes, con los artistas, es decir, toda la gente que es un poco neutral o que no se compromete, tiene que comprometerse.
finalmente hay una suerte de configuración de dominaciones de unos seres humanos sobre otros seres humanos y de esos mismos seres humanos que concentran el poder y la riqueza sobre la naturaleza para radicalizar la extracción de su riqueza en beneficio de una concentración mayor, en última instancia, de esa riqueza mundial y del poder en el manejo del mundo. Ahora, eso ha llevado en muchos casos, especialmente a los debates a inicios del siglo XXI, pero que ya venían como parte del siglo XX, sobre restituir una suerte de lugar de derechos a la naturaleza en esa relación, por esta sobrecarga de la explotación sobre otros seres humanos, pero también sobre la naturaleza. Y en tu caso, ha sido importante en tu trayectoria el trabajo que has tenido en la Asamblea Constituyente en el Ecuador, poquito antes de la Asamblea Constituyente en Bolivia, casi paralelas, que terminó con su texto constitucional el año 2008 allá en el Ecuador. Sobre esto, tú trabajaste sobre derechos de la naturaleza. ¿Por qué hablar de derechos de la naturaleza? A ver, lo primero que yo diría es que todo lo que surgió en nuestra historia reciente, digamos, de protección al medio ambiente y a la naturaleza, de ponerle límites a esta lógica de destrucción y de desposesión, fracasó. Es decir, creo que podría decir que el derecho ambiental como tal fracasó porque de alguna manera se convirtió en un dosificador de contaminación, en un administrador de procesos de destrucción, finalmente en uno que sí pone límites, pero que al mismo tiempo que pone límites permite acciones. Y entonces todo ese mundo de normas ambientales que surgieron desde los años 70 para responder a lo que ya empezaba a verse como un gran problema para la humanidad, que es la contaminación de los ríos, que era la destrucción de los suelos, que era la destrucción de los bosques, desde el derecho ambiental encontró como unas limitaciones muy profundas. No era suficiente poner esos límites. No, la meta no era dosificar la contaminación, dar permisos para las emisiones, porque descubrimos que eran tramposos, porque yo te doy un permiso para una fábrica y pongo el límite máximo que va a permitir que las personas que viven al lado no tengan cáncer, pero al lado ponen otra fábrica y tiene esos mismos límites, y al lado otra, y entonces se vuelven verdaderos territorios de sacrificio, y lo mismo pasa con la basura, o lo mismo pasa con los permisos para deforestar. Uno, en el derecho ambiental, uno dice, a ver, tenemos que limitar el proceso de deforestación, entonces vamos a permitir una cuota de extracción de madera, pero a la otra empresa le dan otra cuota, y a la otra empresa otra cuota, y así vamos configurando un escenario que termina legalizando esos procesos de destrucción o administrando o dando unos tiempos para esos procesos de destrucción. Esto, digamos, es el telón de fondo para mirar que esa no era la manera con la que íbamos a conservar ese medio ambiente de los mismos seres humanos. A esto se suma que en los últimos años, digamos, a partir de los 90 tal vez, surgen algunos temas como globales y descubrimos, nos topamos de alguna manera con una realidad a nivel mundial, y es que no todas las culturas y no todos los seres humanos vemos de la misma manera la naturaleza. Digamos, hay una visión occidental, europea, que ve a la naturaleza por una parte y a la cultura por otra, la ve fraccionada. Esa manera occidental, cientificista, fraccionada, que es fundamental para que el capitalismo pueda tener éxito, nos enseñó que una cosa es lo vivo y otra cosa es lo inerte. Una cosa son los seres humanos y otra cosa son los seres no humanos. Una cosa es la naturaleza y otra cosa es la cultura. Y entonces, un poco el resultado de estos fraccionamientos que son distintos en nuestra América amerindia, que son distintos de nuestros pueblos indígenas, nos hicieron pensar que no estábamos hablando de lo mismo cuando hablábamos de la naturaleza, que no estábamos hablando de la naturaleza como un paisaje, como el medio ambiente, como aquello en donde nosotros podemos continuar extrayendo, y sí hay que cuidarlo para que podamos poder seguir viviendo, sino que hay una naturaleza que era distinta, ¿no? Que hay una naturaleza en donde habían otras relaciones, unas relaciones de pertenencia, unas relaciones de reciprocidad, digamos un concepto distinto, un poco lo que para los pueblos
un poco lo que desde la ciencia y el mundo occidental se puede confirmar es esta idea fraccionada de naturaleza, en donde quienes hablan o saben de ella son los científicos, y que llegan, creo que, a su punto máximo de conocimiento al decir el planeta es un solo ser vivo y tenemos que cuidarlo. Un ser vivo que tiene muchas culturas y hay que protegerlo. Para los pueblos indígenas es distinto, para los pueblos apegados es distinto, a la tierra es distinto. Tenemos, sí, el planeta es un ser único, un ser espiritual, y lo que hay son como diversidades, pero que somos hermanos, es decir, resultamos hermanos de la montaña, resultamos hermanos del río, somos al mismo tiempo la montaña y el río, y entonces no hay esta fractura tan fuerte entre lo vivo y lo inerte, entre lo humano y lo no humano. Las especies naturales para los pueblos de la selva tienen formas humanas, y los propios chamanes, los propios sabios se convierten en animales para poder interactuar en el mundo, ¿no? Entonces, este fraccionamiento tan fuerte, como digo, es distinto en los pueblos que viven apegados a la tierra, y creo que cuando llegamos al proceso constituyente, en donde descubrimos el fracaso de las normas ambientales, pero al mismo tiempo este otro mundo que ve de manera distinta la naturaleza, eran como las condiciones para poder pensar que debíamos actuar con la naturaleza no como una cosa, sino como un otro. Y eso fue un poco la condición para poder avanzar hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Esto no es que era una novelería, el proceso de reconocimiento de los derechos ha sido siempre complejo, pero después de que ya los tienes, tú dices, wow, ¿por qué no lo hicimos antes? Era lógico que las mujeres teníamos derecho y que en los derechos de los hombres no estábamos incluidas en estos grados de especificidad las mujeres. Era lógico que había que entender que los niños tienen derechos, que no eran suficientes decir que sí, todos los seres humanos tienen derechos, que había que aclarar que habían unos derechos específicos. De esa misma manera, ahora resulta lógico saber que la naturaleza, de la que somos parte además, tiene que tener derechos porque es un otro. Esto también, de alguna manera, estuvo a tono con muchas discusiones que hay en el mundo, por ejemplo, si los animales tienen derecho. Y ahí se ha avanzado en muchos lugares. Se ha logrado reflexionar, no solamente legalmente, sino también culturalmente, de cómo esos seres sintientes tienen derecho. Uno no puede torturar a un animal, porque ese animal es un ser sintiente. Y también hay investigaciones que te dicen que las plantas son seres sintientes que se comunican, que aquellas facultades que estaban originalmente pensadas solo para los seres humanos no son solo de los seres humanos. Otras especies animales o vegetales tienen capacidad de comunicarse, tienen capacidad de moverse, tienen capacidad de sentir, y entonces a partir de allí te provoca una reflexión de que no somos los únicos seres sintientes, no somos los únicos seres que tienen, por lo tanto, como la necesidad de una protección como especial. A esto tú súmale que esos seres sintientes y esos seres que se comunican en el caso de los mundos indígenas no son solamente animales y plantas, son también la montaña, son también el río, y en ese proceso creo que es en el que estamos actualmente en distintos países, yo diría en el conjunto de la humanidad, reconociendo que el río es persona, la montaña es persona. Me hiciste recuerdo hace algunos años, así recogiendo las maneras en que las comunidades, en este caso aymaras de la ribera del lago Titicaca, conviven, se comunican, establecen relaciones y vínculos con el agua. Encontramos al menos, creo que 16 nominaciones del agua, y esas 16 nominaciones eran nominaciones filiales, es decir, en algunas formas el agua era abuela, era tío, era hermana, era hermano, era hijo, hija, tenía distintos lugares, pero todas eran filiales, de un vínculo filial, de incorporación en la familia. Y como dices, ritualmente, en la fiesta, en muchos momentos del ciclo, las personas no se disfrazan de naturaleza, son expresiones de esa naturaleza, de las plantas, de los cerros, de los animales, y van cambiando, por decirlo de alguna manera, de identidades. Pero a pesar de eso, que aparece lindísimamente relatado en la vida de nuestros pueblos, aparece toda una discusión. Todo eso está bien, podemos plantearlo como un elemento de protección de la naturaleza, pero finalmente es un campo del derecho de los seres humanos. Y ahí, ¿cómo se expresa la naturaleza? ¿Cómo
ejerce su lugar de sujeto. Yo creo que vale la pena decir que los derechos de la naturaleza no son un derecho indígena de indígenas para indígenas, porque de todas maneras la concepción del derecho es una concepción totalmente occidental, en nuestros casos romano, de origen romano. Si nosotros cuando reconocemos la condición de sujeto a la naturaleza, y en el caso del Ecuador le llamamos Pachamama, y cuando se hablan estos términos indígenas, nosotros tenemos que hay como una triple fuente para estos derechos. Uno es esta visión occidental del derecho, que es un sistema inventado en Roma, para un poco organizar la sociedad. No es solamente indígena, porque para los indígenas es absurdo darle derechos a la naturaleza. La naturaleza es la que nos da a nosotros derechos, nos pone restricciones. El problema es que ya no lo sabemos oír. Y entonces ahí entra la importancia de que haya un acuerdo social para poder establecer esos límites, y en esto echamos mano de esta visión occidental, de esta organización a través de los derechos. Pero también tiene una parte, por lo menos los derechos, tal y como están redactados los derechos de la naturaleza en el Ecuador, que vienen del mundo de las ciencias de la vida. Porque nosotros hablamos de los derechos de la naturaleza en tanto protección de la existencia, del ciclo vital, de los ecosistemas, de la estructura, del funcionamiento, que son términos que vienen de las ciencias de la vida, finalmente también occidentales, ¿no? Y obviamente rescatamos todo el tema cultural indígena. Entonces, lo primero que me parece importante decir es que estos derechos de la naturaleza son un resultado híbrido, de dos mundos en contacto, que es el mundo occidental y que por otra parte es el mundo de los pueblos apegados a la tierra de nuestra América India. Esto es una primera cosa. O sea, estamos recogiendo distintas fuentes para poder proteger a lo que reconocemos, siendo empáticos con las visiones indígenas, tiene derechos propios, que es la naturaleza. Pero ¿qué es el derecho? El derecho establece una serie de procedimientos, entonces una serie de principios, una serie de características que determina cómo se va a aplicar ese sujeto, ese nuevo sujeto de derechos. Y implica unas ciertas condiciones para saber cómo vamos a interpretarlo. Entonces estamos echando mano de las ciencias de la vida, del derecho general. Digamos, yo hago énfasis en el romano también, hay un derecho consuetudinario que también se echa mano de esto, pero claro, el momento que le pones en la Constitución ya estableces lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿no? Entonces, para eso se declaran los derechos de la naturaleza, y los derechos de la naturaleza son bien sencillos. En el caso de Bolivia elaboró más, en la ley de la madre tierra hizo una serie de descripciones de qué es lo que implicaban los derechos de la madre tierra. En el caso de la Constitución ecuatoriana, básicamente reconocimos 4 derechos a la naturaleza. El de existencia pensando en todo su proceso, sus ciclos, su estructura, su funcionamiento, y lo que se impone es una obligación de respeto a todo lo que afecte esa existencia. El respeto normalmente en el derecho es una obligación de no hacer, es decir, todo lo que afecte esa existencia está prohibido. Así es como se aplican los derechos humanos también. La obligación de respeto a los derechos humanos es lo que el Estado no debe hacer para proteger la vida de ese sujeto. Nosotros reconocimos también como derecho de la naturaleza el derecho a la restauración. Digamos, fue todo un proceso la discusión dentro de la constituyente, pero quedamos como la restauración. En el caso de los seres humanos hay el derecho a la reparación integral. Nosotros queríamos reparación integral, pero finalmente acordamos que sea la restauración integral sin prejuicio de la reparación de los seres humanos que viven ligados a esa naturaleza. Tenemos un tercer derecho reconocido en nuestra Constitución, que es el de aplicar las restricciones y prohibiciones. Aquí reafirmamos el principio de precaución, es decir, si no hay pruebas, no hay que hacer actividades, un poco el principio pro natura, que si es que hay dudas, prevalece lo que proteja más a la naturaleza. Y nosotros tenemos un cuarto derecho, que es un poco, la gente ni siquiera lo suele mencionar, pero son 4, el bloque de derechos de la naturaleza son 4. Y en este último derecho, que fue muy debatido, que no fue fácil sacarlo, básicamente lo que se intenta es prohibir la mercantilización de la naturaleza. ¿Por qué es importante? La mercantilización es importante porque desde el punto de vista del capitalismo, la naturaleza es una mercancía.
y desde el punto de vista del capitalismo moderno, del capitalismo verde, del capitalismo actual, del capitalismo ambiental, la mercantilización es la manera de cuidar la naturaleza, es decir, meterla en el mercado ya sea estableciendo zonas de reserva que tú, es decir, con procedimientos de conservación, cómo meterla en el mercado, poniendo en el mercado sus funciones, digamos, por ejemplo, la función de absorción, la fotosíntesis. Entonces tenemos este cuarto derecho que prohíbe la mercantilización. Son los 4 derechos que reconocemos en la Constitución. Cuando hablabas del segundo derecho, de restauración, decías, este derecho de restauración integral de la naturaleza se complementa sin prejuicio, decías, de la reparación de los seres humanos que habitan en esos territorios. Y ligado a este último cuarto que intenta evitar los procesos de mercantilización, muy clásico del capitalismo, que inclusive configura desde esta lógica del capitalismo verde una idea de protección de la naturaleza a partir de colocarla en los mercados, en las bolsas, en la mercantilización, en los procesos de privatización, exige para muchas de esas lógicas de expansión del capitalismo sacar de esos territorios que se creen megadiversos, ricos en recursos, entre comillas, naturales, sacar a la población, y en general suele ser población indígena, originaria, afro, migrantes, sectores campesinos, sectores empobrecidos, que son los que intentan ser expulsados de esos territorios. Y que dicen mucho de este discurso de los derechos de la naturaleza, llevado a lógicas más proteccionistas, conservacionistas, ha servido más bien como mecanismos de expansión del capital. ¿Cómo miras eso y qué otros conflictos aparece hoy en el escenario a partir de la experiencia que ya se tiene en todo este debate y en el ejercicio de los derechos de la naturaleza? A ver, yo creo que es muy importante empezar diciendo que la biodiversidad y los pueblos están íntimamente relacionados. Si tenemos biodiversidad es porque hay pueblos que la cultivaron. La biodiversidad es un ejercicio de cultivo de diversidades. En donde están los seres humanos también están otras especies. Es decir, tú tienes un jaguar que come, se mueve y caga en otro lugar y así va provocando que aparezcan, que la naturaleza vaya regenerándose. Los seres humanos, también pasa con los seres humanos. Ahora ya se sabe que la selva amazónica, por ejemplo, no es que es un bosque que Dios lo puso ahí y que se mantiene saludable porque hay poca gente. La Amazonía es la Amazonía porque ahí vivieron pueblos que la cultivaron, que la construyeron, no solamente en materia de biodiversidad vegetal, que es la fuente para después que haya después biodiversidad animal, sino que construyeron hasta los suelos con la tierra preta. Entonces, pueblos indígenas y biodiversidad están en el mismo lugar. Y los unos conocen de la biodiversidad, la construyen y la biodiversidad alberga y protege a esos pueblos indígenas. Entonces, ahí es muy importante saber que no podemos, en esta tradición que decía antes de ver las cosas divididas, no podemos pensar que son dos cosas distintas. O sea, biodiversidad y pueblos indígenas se conjugan en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasó con toda esta tendencia de hacer áreas protegidas? Originariamente cuando aparecieron los primeros parques nacionales en Estados Unidos, era una estrategia para despoblar, para desposeer a los indígenas, declararlo áreas protegidas y quitarles los territorios a los pueblos indígenas. Esa lógica, con mayor o menor intensidad, es la que se fue aplicando en el resto de lugares. Es decir, en donde habían pueblos indígenas se declara un área protegida y pasa a ser custodiada o tutelada por el Estado, cuando realmente es un territorio indígena. Aquí los pueblos indígenas han reclamado siempre, yo creo que aquí y en todos los países, la propiedad y la pertenencia de esos territorios. Un momento dado, los mismos pueblos dicen, bueno, tal vez nos ayuda porque el mismo Estado se pone autocontroles en algunas zonas y lo que nosotros queremos es que se conserve, porque para los pueblos la biodiversidad es parte de su vida. Y entonces tenemos que hay como esta duplicidad de derechos en las áreas protegidas. Nosotros tenemos muchas áreas protegidas que también son territorios indígenas y los pueblos más o menos la aceptan porque dicen con eso el Estado se va a inhibir de hacer algunas actividades destructivas en esos territorios. El gran problema que tenemos es que la velocidad a la que va el extractivismo hace que ahora
en esas áreas protegidas hayan también actividades extractivas. Y lo terrible es que ya es el derecho de decidir si es que hay o no hay petróleo, ahora ya lo tiene el Estado porque ya es área protegida, ya no es un territorio indígena y prevalece en teoría la condición de la propiedad del Estado. Entonces ahí hay como una realidad que es que en esas zonas biodiversas a veces hay digamos, minerales o petróleo, o está la misma naturaleza y hay un deseo de hacerse de esa naturaleza, ya sea como conocimientos por la biodiversidad, porque es muy importante decir que la biodiversidad no solamente es la parte material, es la planta. Alrededor de esa biodiversidad, lo que le hace realmente un objeto del deseo del capitalismo es el conocimiento de esa planta. ¿Para qué sirve la ayahuasca? ¿Cómo la puedo patentar? ¿Para qué sirve la guayusa? ¿Para qué sirve la sangre de drago? ¿Para qué sirve la uña de gato? Tiene que ver con que la biodiversidad y los pueblos indígenas estaban creando esas relaciones conjuntas. Entonces hay esta fuente de deseo, ya sea para ocupar lo que hay en el subsuelo como para ocupar lo que está arriba, y para eso el Estado y el capitalismo, digamos, o el capitalismo primero y funcionalizando para ello a los estados, procuran hacer estos ejercicios de control. Ahora, esta visión de áreas protegidas es antigua, no viene con los derechos de la naturaleza, más bien es parte del derecho ambiental que determinó que la conservación se hace con áreas protegidas. Lo que está pasando, lo que puede pasar, digamos, no es que esté pasando con tanta intensidad, pero lo que puede pasar es que como los derechos de la naturaleza están teniendo tanto impulso, están teniendo tanta fuerza, nosotros tenemos 12 años desde el reconocimiento de derechos de la naturaleza, y si tú te entras a la página de Naciones Unidas que se llama Armonía con la Naturaleza, Harmony with Nature, tú vas a encontrar, no sé si 100, tal vez menos, unos 80 casos en donde se ve que ya se están utilizando derechos de la naturaleza al crear normativa o al tener sentencias o al hacer ordenanzas. Es decir, hay como una gran tendencia de desarrollar los derechos de la naturaleza, y entonces hay organizaciones de conservación o estados o empresas que dicen, wow, ¿cómo le entramos a esto desde digamos, cómo no dejamos, cómo somos parte de este proceso sin perder nuestros intereses? Y lo que se está empezando a ver es que puede haber yo digo un mal uso, para ellos será un uso utilitario, pero puede haber un uso de los mismos derechos de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador, el Estado utilizó el argumento de derechos de la naturaleza para desalojar a una zona que se llama Buenos Aires, en donde estaba la minería que el Estado califica como ilegal, porque tú sabes que antes se decía minería artesanal de gran escala, no sé qué. Ahora es legal o ilegal. Ilegal es toda la que es hecha con empresas grandes y transnacionales, ilegal toda la demás. Entonces querían sacar a la minería ilegal, porque como es un gran yacimiento, la idea es poder darlo a la minería legal, a la que se entrega a una transnacional. De hecho, ahí hay intereses de empresas transnacionales. Y la manera de sacar a los mineros artesanales fue argumentando derechos de la naturaleza. Y claro, nadie se lo cree, pero hasta te pueden presentar que la garantía para el derecho de la naturaleza es una gran empresa que va a tener más dinero y más condiciones de tecnología para protegerla. Entonces, hay esos riesgos. Colombia ha sacado muchas sentencias sobre derechos de la naturaleza, y a finales de septiembre, de hecho no sé si fue publicada realmente a principios de octubre, pero en todo caso a finales de septiembre, salió una nueva sentencia que reconoce como sujeto de derechos a un parque que se llama Parque Natural de los Nevados, y que pone en la sentencia que el ideal es tener una área sin gente, dice, sin presencia humana. Claro, realmente eso es una gran contradicción, porque si, como digo, la construcción de la biodiversidad es parte de los pueblos, lo que nosotros tenemos que hacer, si es que hay pueblos que perdieron ese rumbo, es reencontrar el rumbo muy en la línea del Summa Causae, que nos enseña a convivir con la naturaleza, no sacar a la gente, tal vez sí eliminar algunas prácticas, actividades, dar condiciones para que se viva en armonía con la naturaleza, pero la opción de cero gente es triplemente perversa, porque viola derechos humanos, viola derechos de pueblos y viola a la misma naturaleza que, como una madre, como dicen ustedes, la ley de la madre tierra, tiene derecho a tener a sus hijos. A partir de lo que acabas de comentar, que me parece fantástico en ese debate, como qué desafíos
tenemos las gentes, los pueblos, las culturas, los países, en el cumplimiento de este ejercicio de los derechos de la naturaleza y en esta restitución, reaprendizaje también de una relación más equilibrada, más filial, más amorosa, más sentimental, afectiva también con la naturaleza para restituir también equilibrios en nuestras convivencias y en nuestros vínculos. Bueno, yo diría uno bien práctico y uno como bien íntimo. El bien práctico, nosotros necesitamos desarrollar esas capacidades de traducir a la naturaleza. Nosotros necesitamos lograr que nuestros pueblos sean voces autorizadas que nos expliquen qué dice, qué siente, qué piensa la naturaleza. Para esto los pueblos son ideales, quienes viven cerca de la tierra. Ellos saben el sabor del agua, ellos saben cómo el sonido del viento cambia cuando se ha deforestado, ellos saben del canto de los pájaros. Entonces necesitamos ratificar que quien tiene la voz por la naturaleza no son las organizaciones de conservación, no son los biólogos, son los pueblos que viven y conviven con la naturaleza. Y la bien íntima es que creo que tenemos que mantener vivo esa capacidad de emocionarnos y de fascinarnos con la naturaleza, de un poco detenerte, ver ese ejercicio bellísimo que hay de la naturaleza, que no solamente es el paisaje que nos regalan los pueblos al permitirnos verlo, sino sentir que es parte nuestra, que aprender a vivir en la flor, aprender a vivir en la fruta y aprender a vivir en ese conjunto que es la naturaleza. Gracias, Esperanza, por estar en la olla de Sazón Pública con Huayna Tambo, con la Red de la Diversidad. Un abrazo para ti y otra vez agradecerte por tu presencia. Un abrazo a ti y a todos ustedes.